Hola, bienvenidos una vez más a tu canal Anticrimen. El día de hoy platicaremos sobre los requisitos que debe contener una demanda. Pero antes de esto, es necesario señalar qué es una demanda. La demanda se define como el primer acto de ejercicio de la acción, mediante el cual el pretensor acude ante los tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión. En otra definición, se señalará: es el acto de procedimiento, oral o escrito, que materializa un poder jurídico, la acción, un derecho real o ilusorio, la pretensión y una petición del actor como correspondiente a ese derecho, procurando la iniciación del proceso. El artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México establece todos los requisitos que debe satisfacer esta demanda. En la doctrina, nosotros lo encontraremos como un rubro, proemio, pretensiones, hecho, derecho, puntos petitorios y en algunos, dependiendo del tipo de juicio, el capítulo correspondiente a las pruebas. Vamos a comenzar señalando uno por uno. Rubro. ¿Qué debe contener el rubro? Va a señalarse el nombre del actor, comenzando por apellido, versus el nombre del demandado, el tipo de juicio. Aquí todavía no vamos a colocar un número de expediente ni una secretaría, toda vez que no contamos con él. Este se dará una vez que nosotros presentemos este escrito inicial en oficialía de partes comunes. Seguimos. El siguiente punto es proemio. ¿Qué debe contener el proemio? La autoridad ante la cual va dirigida. Esto es un juez de lo familiar en la Ciudad de México o un juez de lo familiar en materia de oralidad. Dependiendo del tipo de controversia que tú estés presentando, es a quién nos vamos a dirigir. A su vez, se van a señalar las personas que van a ser autorizadas. En este caso, pues a través de un mandatario judicial, abogado patrono, etc. Entonces, aquí se debe señalar el nombre completo, el domicilio para recibir notificaciones, pero aquí es muy importante que se señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y valores. ¿Por qué? Porque de esta manera es que se puede llegar a entregar algunos documentos. De la misma forma, el domicilio del demandado. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el emplazamiento. Aquí, en algunas ocasiones, se suele confundir el emplazamiento con una notificación. Debe resaltarse que el emplazamiento es único y se va a llevar cuando se le pretende hacer, o más bien, se le pretende hacer saber que tiene una demanda instaurada en su contra y que cuenta con tantos días para contestar en tal juzgado, tal expediente, tal secretaría. Le harán saber qué es lo que sucederá en caso de que no conteste en tiempo y forma. Posterior a eso, se señalarán qué son las pretensiones, lo que se pretende demandar, esos objetos que se van a reclamar en su caso de la parte demandada. Los hechos. Los hechos deben ir en orden cronológico breve. Es muy importante que sean claros y precisos y que no coloquemos muchos hechos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se lleve a cabo en la etapa probatoria la prueba confesional, a quien le preguntarán es a nuestro representado. Y esto en muchas ocasiones no ayuda cuando son muchos hechos. Entonces tiene que ir en orden, de manera cronológica, breves, claros, precisos. En este punto es muy importante señalar quiénes son tus testigos en caso de que cuentes con algunos testigos de estos hechos que has manifestado. Aquí se deben señalar para que posteriormente en tu parte de las pruebas pues te la puedan admitir. Posterior a eso se señala el derecho. El derecho en cuanto al fondo y la forma. Suponiendo que es un juicio de materia civil, pues entonces el Código Civil en cuanto al fondo y los artículos del Código de Procedimientos Civiles en cuanto a la forma. Pero también se puede señalar lo que es doctrina, criterios jurisprudenciales, o en su caso si es una tesis de la misma manera, pero tienes que hacer mención de esto. Y otro punto muy importante, tratados internacionales, convenciones internacionales. Recuerda que formamos parte de una comunidad internacional. Por último, los puntos petitorios. ¿Qué van a ser los puntos petitorios? No es otra cosa más que el resumen de todo lo que se solicita de manera breve. Esto es que se admita la demanda a trámite y así sucesivamente. No olvides que tu demanda debe ir firmada.
y anexar aquellos documentos que estás agregando en la parte del demanda. El juez debe llevar a cabo una valoración de este escrito inicial que nosotros estamos presentando, que cumpla con todos los requisitos del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Pero entonces, una vez que se ha llevado a cabo el examen o esta valoración exhaustiva a este escrito y a los documentos que se han agregado al mismo, el juez puede llevar a cabo tres cosas: admite, previene o en su caso nos desecha la demanda. Vamos a comenzar con admite. Si nosotros le hemos dado cumplimiento al artículo 95 y 255, entonces el juez no va a encontrar ninguna irregularidad y nos va a admitir esta demanda. Se va a ordenar en el auto admisorio que se lleve a cabo el emplazamiento, a lo mejor si se han señalado días y horas inhábiles, que se habiliten. Si se ha solicitado un exhorto, pues en este caso se ordena que se gire este oficio y así sucesivamente. Pero esto del emplazamiento lo abordaremos nosotros en otro video. ¿Cuándo nos va a prevenir una demanda? Nos va a prevenir una demanda cuando nos puedan hacer falta exhibir algún tipo de documento, nos falta exhibir alguna copia de traslado, que en su caso los nombres que se están señalando en el escrito inicial no coincidan con los nombres de los documentos que se agregan, o puede ser que la cantidad que se está demandando no coincida con el documento base de la acción, que nuestros hechos que hemos señalado no sean claros, precisos, congruentes, o que no se encuentren en orden cronológico, o puede ser también que no se ha señalado el tipo de acción que se esté demandando. En estos casos existe una irregularidad. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Aclararla, subsanarla, ampliar algún tipo de información, adicionar estos documentos que el juez nos está pidiendo que señalemos o que lleguemos a exhibir. ¿Para qué? Para que de esta manera el juez pueda admitir nuestra demanda. En el artículo 257 del mismo código se señala esta parte en la que si la demanda es obscura o irregular o no cumple con alguno de los requisitos del artículo 95 y 255, el juez brinda un término. ¿Para qué? Para que con toda precisión podamos subsanar estos errores y en su caso seguir con este proceso. Entonces, nuestra obligación es llevarlo a cabo en tiempo y forma para que así le demos continuidad. ¿Qué sucede si no lo hicimos? Pues entonces el juez lo que va a proceder a realizar es desechar nuestra demanda y en este caso se va a ordenar que se devuelvan los documentos al promovente, es decir, a nosotros que estamos exhibiendo esta demanda. Aquí, pues dijéramos que nos están dando opciones para qué, pues para modificarla, para agregar algún tipo de documento o alguna información que a lo mejor haya sido olvidada. Entonces, tenemos este tiempo para subsanarla y presentarla en el momento en el que más creamos conveniente. Esto es lo que va a llevar a cabo el juez. Eh, Al momento entonces de que nosotros interponemos esta demanda, el juez inmediatamente se tiene que manifestar. Se señala que en un término de 3 días, sin embargo, sabemos que existe una carga procesal fuerte y en ocasiones llegan a ser algunos otros días más, pero siempre nos tiene que dar contestación admitiendo, preveniendo o desechando. En el caso de que ya nos admite esta demanda, pues entonces se continúa con la otra parte del proceso que es el emplazamiento. El emplazamiento, nosotros lo vemos constituido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 14 y 16, conocido como la garantía de audiencia, donde se le brinda este derecho al ciudadano de ser oído para ser vencido en juicio. Entonces, esta garantía de audiencia va de la mano con la garantía del debido proceso legal. El emplazamiento no es otra cosa más que el llamamiento al juicio. Entonces, ¿qué nos refieren? Es el medio de comunicación procedimental de mayor trascendencia a través del cual se hace saber al demandado la existencia de un juicio seguido en su contra. Se le informen las pretensiones del actor, se le requiera para que comparezca al tribunal a hacer valer sus derechos y
se le advierte de las consecuencias que entraña su inactividad. Existen diferentes formas de notificar. El artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México nos señala alguna de ellas. Como lo hemos apreciado, ¿qué es lo que va a surgir derivado del emplazamiento? El actuario se tiene que identificar. Eso es lo primero que debe hacer el actuario. Pero vamos a explicarlo con las diferentes formas de llevar a cabo el emplazamiento. El primero, el personal. Se entiende con esta persona con la cual se le está buscando, o sea, la parte demandada, aquella que tiene que presentarse al tribunal en el término que le indique la ley para dar contestación a la demanda. Entonces, aquí el actuario se identificará como un trabajador del tribunal. Se le tiene que hacer saber al demandado que tiene esta demanda instaurada en su contra. Le correrá traslado con las copias de la demanda selladas y cotejadas. Y se le hará el requerimiento de contestar en el término señalado por la ley. Entonces, le indican que cuenta con 9, con 15 días para contestar la demanda y en caso de que no responda en tiempo y forma, será declarado confeso. ¿Esto qué significa? Que prácticamente dirá sí a aquellas pretensiones y a aquellos hechos que se le están demandando. Entonces, esto es muy importante que lo tenga presente el demandado. ¿Por qué? Porque es una forma también en la cual él va a poder actuar. Entonces, ahí tenemos este emplazamiento de forma personal. Pero también tenemos otro emplazamiento por cédula. Este emplazamiento por cédula se llevará con cualquier persona que viva en el domicilio, que trabaje en el domicilio. ¿Y qué domicilio? Recuerda que nosotros ya señalamos un domicilio en nuestra demanda. Proemio, se establece un domicilio para llevar a cabo el emplazamiento. ¿A dónde van a ubicar a nuestro demandado? Entonces, en este domicilio es donde se va a presentar el actuario. Se va a llevar aquí a través de la sede con cualquier persona que vive en el domicilio, que trabaje ahí, cerciorándonos pues de que así sea. Entonces, con familiares de la misma manera se podrá llevar a cabo, pero el actuario tiene que cerciorarse de que sea el domicilio y de que el demandado vive ahí o se encuentra ahí. Posterior a eso tenemos un siguiente emplazamiento, un emplazamiento que se puede llevar por adhesión. El artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México de la misma forma nos señala estos tipos de emplazamiento, por cédula y por adhesión. Entonces, supongamos que en el de adhesión se presente el actuario y no está el demandado, no hay persona que abra o que nos indique acerca del demandado, ¿no? Entonces, ¿qué procederá? El actuario notificador tiene que fijar en un lugar visible de este domicilio un citatorio de emplazamiento. En el mismo se debe señalar el motivo de esa diligencia, la fecha, la hora, el lugar, el día en el cual posteriormente acudirá. ¿Para qué? Para que lo pueda esperar y de esta manera se pueda llevar a cabo el emplazamiento, pues dijéramos, de forma personal. En caso de que en esa fecha, dijéramos, en la segunda diligencia, no se encuentre la persona buscada, el demandado, pues entonces se procederá a llevar a cabo el emplazamiento por adhesión, que significa que el actuario dejará adherido en un lugar visible de este domicilio las cédulas de notificación con sus respectivas copias de traslado. Cabe señalar que este emplazamiento por adhesión no es muy recomendable.
¿Por qué? Porque derivado de esto puede surgir posterior una nulidad en el emplazamiento. ¿Esto qué significa? Que la parte demandada puede promover que se deje sin efectos este acto que ha llevado el actuario. Entonces, esta es una de las razones por las cuales, posterior a ello, tenemos otro tipo de emplazamiento. Los emplazamientos, bueno, el emplazamiento por edictos. Es una forma de llamar a juicio para que acudan al tribunal, al juzgado señalado, a recoger las respectivas copias de traslado de la demanda que se ha instaurado en su contra. El emplazamiento por edicto se va a llevar a cabo cuando no se conoce el lugar en el que la persona deba notificarse, cuando no se conoce el domicilio de esta persona que se pretende demandar, pues entonces, antes de llegar al emplazamiento por edictos, lo que se puede hacer es solicitar oficios a diferentes dependencias. ¿Para qué? Para que nos indiquen si en su base de datos se encuentra el domicilio de la persona buscada. Esto es, a lo mejor vas a solicitar oficios en el INE, en el IMSS, en el ISSSTE, Secretaría de Seguridad Pública y así sucesivamente. Autoridades tienen la obligación de contestar al tribunal respecto a esta búsqueda que se señaló con los datos de la persona buscada, en este caso de la persona demandada. Si derivado de esos domicilios que se han proporcionado, ninguno de ellos es el de la persona que buscamos, pues entonces procederá a este emplazamiento por edictos. Estas son publicaciones que se tienen que hacer en los periódicos de mayor circulación para poderle hacer saber al demandado que tiene esta demanda instaurada en su contra. Es muy importante señalar que dentro de este emplazamiento o dentro de esta forma en la cual vamos a localizar al demandado, existen dos figuras de las cuales el juez se puede allegar, de lo que es el exhorto y la carta rogatoria. Aquí tienen que ver los temas de la competencia. Supongamos que nosotros demandamos aquí en Ciudad de México. Si nosotros demandamos en Ciudad de México, pero el domicilio de nuestro demandado se encuentra en el Estado de México, lo que nosotros debemos solicitar es que se gire un exhorto al Estado de México en el municipio de tal lugar. ¿Por qué? Porque esto prácticamente es una forma en la cual se va a tratar de ayudar, de coadyuvar a la autoridad de aquí de Ciudad de México para que se lleve a cabo este emplazamiento. Esto se lleva a través de un exhorto. Se tiene o se debe entregar un oficio por parte del juzgado con esta cédula de emplazamiento, con las copias de traslado. ¿Para qué? Para que el juez competente en el Estado de México que nosotros señalamos proceda a llevar a cabo esta diligencia, este emplazamiento. Y será lo mismo en este estado, como lo acabamos de explicar a lo anterior del video. Pero entonces, ¿qué será ese exhorto? Es ese medio de comunicación procedimental entre autoridades competentes en sus respectivos territorios, ya sean de una misma nación o de diversos estados soberanos, en virtud del cual el requiriente solicita al requerido la realización de un acto específico en la jurisdicción del segundo, que le es necesario para resolver válidamente y con fuerza vinculativa para las partes una controversia que ha sido sometida a proceso. Para ejecutar extraterritorialmente sus decisiones, se le solicita que lleve a cabo este acto en el lugar de la competencia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se dé también mayor agilidad a este proceso. Cabe mencionar que el exhorto será nacional. Y por otro punto tenemos la carta rogatoria. Es ese medio de comunicación procesal entre autoridades que se encuentran en distintos países. Sirve para practicar diversas diligencias en otro lugar en el que el juez de conocimiento no tiene jurisdicción. Esto es entonces a nivel internacional.
Estas cartas rogatorias pues deben ser elaboradas en ambos idiomas. Supongamos que es en Estados Unidos y México. Ah, ok, pues entonces en el idioma inglés y a su vez en español, y todos aquellos actos o documentos que se tengan que enviar deben encontrarse en estos idiomas. Entonces, cuando sea necesario localizar a nuestro demandado, ya sea en otro estado, pues se solicitará que se gire un exhorto para poderlo diligenciar, y cuando sea así a nivel internacional en diferentes países, pues esto será a través de una carta rogatoria. Lo importante de esto es que nosotros como abogados pues le podamos dar agilidad, que lo podamos diligenciar. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos diligenciarlo, tus oficios se van por correo y estos llegan a tardar muchísimo. Incluso cuando regresan, regresan sin diligenciar. Y entonces aquí se tiene, dijéramos, una pérdida de tiempo e incluso pérdida de dinero también para nuestro representado. Hasta aquí el tema del emplazamiento. Espero que te haya gustado, que te haya quedado claro. Recuerda que para que se dé el emplazamiento, pues nosotros debimos presentar nuestra demanda con todos estos requisitos que señala la ley.